Bueno, nos encontramos para dar un vistazo un poquitito a los profetas, sobre todo mirar algo del profeta Isaías en el reino del sur. Porque se acuerdan de ese acontecimiento histórico muy importante que es la división de los dos reinos. El otro día reparamos un poco en el reino del norte. El reino del norte, también conocido como reino de Israel, con capital en Samaria, tiene ya sobre el periodo de tiempo en que va a caer, es decir, en que va a caer a manos prisioneros de los asirios, tiene algunos profetas muy importantes. Entre ellos destacábamos a Amós y a Oseas. Habíamos visto a Elías, después a Amós y después a Oseas. Y en ese periodo de Amós y de Oseas, por el entorno del año 721, se supone que por ahí anda Oseas, el reino cae a manos de los asirios, un imperio que tuvo mucho auge en varios momentos de la historia antigua, ¿verdad? Es un imperio poderoso, guerrero, y los imperios de la antigüedad realizaban algunas cosas que eran verdaderamente, podríamos decir, muy crueles. No solo vencían, sino que muchas veces a la población del lugar la sacaban de allí, llevándola para otro lado, y repoblaban, es decir, hacían que esos lugares en donde estaba originariamente esa población fueran poblados por extranjeros, de manera que si por algún motivo los que habían sido sacados de su tierra volvían, se encontraban que sus lugares estaban ocupados. Y algunas de las pocas cosas que podían hacer era mezclarse. Esto es lo que va a pasar con su capital, con Samaria. ¿Por qué siempre los israelitas van a rechazar a los samaritanos? Porque los van a considerar una población mezclada. Es decir, entenderán que ahí no hay pureza en cuanto a la familia judía, sino que en realidad se mezclaron. ¿De dónde viene ese periodo de mezcla? De aquí, de este acontecimiento. Bueno, los samaritanos que fueron sacados de su tierra, al regresar se encontraron con que los asirios habían repoblado el lugar y ellos tenían dos posibilidades: rechazarlos, enfrentarlos, era una de las posibilidades, y la segunda posibilidad era meterse allí y mezclarse con ellos. Bueno, muchos hicieron eso, y al hacer eso, entonces la población de Samaria quedó según la visión israelita, no pura, es decir, mezclada. De allí que mantendrán un juicio sobre ese pueblo muy severo, porque no los considerarán israelitas. Bueno, esto es lo que acontece en el reino del norte, pero simultáneamente que está aconteciendo eso en el reino del norte, algo también está aconteciendo en el reino del sur. En el reino del sur, así como decíamos del reino del norte, en donde hay mucha idolatría, hay muchas injusticias, el culto se ha corrompido, también en el reino del sur acontece este tipo de cosas. Pero el profeta que aparecerá en ese tiempo será el profeta Isaías. Se calcula que la profecía de Isaías anda en el entorno del año 740 a.C. Es un profeta que profetizará en Jerusalén. Es un hombre culto de una familia relevante de la casa de Judá y ejerce su ministerio en ese periodo de tiempo. Lo hace a partir de una fuerte experiencia de la santidad de Yahvé, que él mismo va a ser presente en el capítulo 6. Pero la profecía de Isaías aparece expresada, contenida en un libro muy extenso. Si tú tomás el libro del profeta Isaías, te vas a dar cuenta que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, ¿verdad? 66 capítulos. La primera cosa que llama la atención es que este libro de Isaías es un libro del entorno del 700 y tanto, mientras en otro momento determinado del libro de Isaías aparece el profeta hablando en tiempos de la deportación de Babilonia, de manera que la deportación sería por el 585. O sea, los tiempos que aparecen expresados en este libro
son mucho mayores a la vida de una persona. De forma que los estudiosos inmediatamente comprendieron que bajo el nombre de Isaías en este libro de 66 capítulos habría que hacer una subdivisión, y entonces hoy lo subdividen en 3 Isaías. El primer Isaías, que va del capítulo 1 al capítulo 39, el segundo Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 55, y el tercer Isaías, que va del capítulo 56 al capítulo 66. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto de 3 Isaías? En realidad el libro queda bajo el nombre del profeta Isaías, que es este que aparece entre el capítulo 1 y el capítulo 39. Los otros diríamos, discípulos de Isaías, que mantuvieron la escuela del discipulado de Isaías, pero que vivieron en periodos posteriores y que hicieron presente en Israel la palabra de Dios. El profeta Isaías, ya desde el comienzo del libro, expresa un poco el nudo de la problemática que vive Israel. Si ustedes miran en el capítulo 1, en la visión, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice allí el libro de Isaías: oíd cielos, escuchad tierra, así habla el Señor. Es decir, las cosas que son habituales, ¿no? El profeta habla en nombre de Dios. Por lo tanto, si hay algo que hay que hacer es prestar atención. Pero cuando el Señor habla, la atención debe ser total. Y por eso se incluye en esta invitación no solo a los hombres del pueblo, sino al cielo y a la tierra. Oíd cielos, escuchad tierra, así habla el Señor. ¿Y a qué se debe que se le pida atención al cielo y a la tierra frente a esta palabra que Dios va a dirigir? Porque hay un juicio severo a que Israel no escucha. A continuación de esta invitación al cielo y a la tierra, se dice: hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí en la profecía ya se muestra claramente el pecado del pueblo. Dios actuó como un padre para su pueblo, no solo lo hizo atravesar el desierto, no solo lo alimentó en el desierto, no solo lo cuidó, lo alimentó no solamente con un pan material, sino que también lo alimentó con su palabra, lo alimentó con su amor cercano. En cambio, se actuó desagradecidamente. Se nos dice aquí que se rebelaron contra él. Recordemos que la rebelión es propia del ángel maligno. El que se rebela, la rebelión, tiene su origen en él. Por eso, esta actitud del pueblo es una actitud que recuerda esa rebelión. Por lo tanto, detrás de todas las rebeliones contra Dios se encuentra el ángel perverso y maligno. Y a partir del versículo 3, dice una frase muy bonita. Dice: conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Es decir, se ha llamado al cielo y a la tierra que preste oído, porque en realidad Israel no escucha. ¿Y cómo viene esa sentencia durísima de parte del profeta, de esta dureza del corazón de los israelitas? Pone a 2 animales, el buey y el asno. Podríamos decir 2 animales reconocidos como, por decirlo así, brutos, con una incapacidad para poder discernir claramente. En cambio, ¿qué es lo que se nos dice a través de este texto? Se nos dice que conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. ¿Cómo estos 2 animales tan rudos son capaces de reconocer a su Señor? Y cómo, por el contrario, Israel no lo reconoce. O sea, ¿en qué condición estará? Que siendo que los animales puedan reconocerlo, él, que es el pueblo que Dios ha amado y ha cuidado, no lo reconoce. Por eso termina diciendo: pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Aquí un paréntesis. En nuestros pesebres nosotros colocamos un buey y un asno. Y en realidad, si uno recuerda los textos que hablan del nacimiento de Jesús en el Evangelio según San Lucas o en el Evangelio de Mateo, no encontramos por ningún lado que haya un buey y un asno.
Por lo tanto, nos preguntamos de dónde es que se colocan un buey y un asno. Recordemos que el pesebre tiene su origen en San Francisco de Asís, en el amor que Francisco tenía por tratar de representar el nacimiento de Cristo. Y en esas representaciones fue incorporando el buey y el asno. Ahora, si ustedes observan los pesebres, lo primero que llama la atención es que los pesebres nunca miran al niño, sino que miran a las personas que miran al niño. E incluso en las pinturas, el buey y el asno no miran al niño y son representados con ojos humanos. Están mirando a los que miran al niño, ¿verdad?, con ojos humanos, es decir, con ojos bien grandes. ¿Y qué es lo que se trata de representar con esta ubicación del buey y el asno allí en el pesebre? Esto que dice Isaías. ¿Qué es lo que hacen el buey y el asno en nuestros pesebres? Le preguntan a las personas que miran al niño. Nosotros, dos animales rudimentarios, reconocemos a nuestro Señor y reconocemos el pesebre de nuestro Señor. ¿Tú lo reconoces? Es decir, se ha incorporado este juicio de Dios para con Israel a la comprensión del misterio del pesebre del Señor. Porque recordemos nuevamente que el texto dice: conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. De forma que a partir de esta realidad se ha comprendido que ya en esta profecía de Isaías, que era un juicio sobre la condición de Israel, se manifestaba también un modo de ponerse delante del pesebre para reconocer al Señor y al amo de todos nosotros. Este es el comienzo de la profecía de Isaías. Ya parece clara, hay dureza del corazón, hay incomprensión, hay incapacidad para reconocer lo que parece claro. Si estos animales rudimentarios han podido hacerlos, estos animales irracionales, ¿cómo es posible que Israel no conoce y no discierne? ¿Ven? No conocer, no discernir, realidades que evidentemente tienen que ver con la razón, con que el hombre tendría que comprender, porque Dios le ha hablado con sinceridad, le ha hablado con claridad para que pueda conocerlo. Y otro elemento que nos ayuda a la comprensión de por dónde va esta profecía de Isaías y cuáles son los elementos centrales que la profecía va a manifestar, es lo que encontramos en el capítulo 5 y que habitualmente se lo conoce como la canción de la viña. Una canción de la viña muy habitual en Israel, muy habitual en muchos profetas, una historia que el mismo Jesús toma y que después Jesús dará conclusión. Por eso también es muy importante. ¿Qué es lo que se dice en este capítulo 5, versículo 1? Se canta la canción: voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Es el amor que tiene por la viña suya. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero, la cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita, edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más puedo hacer yo por mi viña que no haya hecho? Yo esperaba que diera uvas y en realidad ha dado uvas agrias. La historia de Dios y su pueblo. Dios ha cuidado al pueblo con esta imagen, así como la viña ha sido despedregada, así como la viña ha sido cavada, así como la viña ha sido, ¿verdad?, se ha edificado una torre para tratar de que no la saquen, de que los animales no la ataquen. Es decir, se muestra en este canto de la viña los cuidados de Dios, que es el viñador. Pero es razonable que este Dios que la ha plantado de una cepa exquisita, cuando llega el momento adecuado, vaya a recoger los frutos. ¿Y cuáles son los frutos que la viña tenía que dar? Frutos de justicia. Tenía que dar frutos de verdad. Tenía que dar frutos de amor a Dios, de fidelidad. En cambio, ¿qué es lo que se dice acá? Cuando se fue a buscar los frutos dulces, uno se encontró con frutos amargos. Es decir, Dios, al venir a ver a su pueblo, en realidad, este pueblo que estaba destinado a dar frutos, lo que pudo entregar a Dios no fue la dulzura de su amor, sino
lo agrio que se volvió el pueblo porque el amor se corrompió. De forma que Isaías ha mostrado a través de esta imagen de la viña, a través de este juicio en el que hace presente al buey y al asno, cómo el pueblo se encuentra espiritualmente, cuáles son los males que padece el pueblo. Está invitado por él a convertirse, a cambiar. Y en medio aún de esta situación de desazón, Isaías será un profeta muy mesiánico. Muchas veces aparecerán en sus profecías alusiones al Mesías. Muchas veces se hablará de saber que Dios cumple, que Dios no falla, que Dios está siempre cerca de su pueblo. Pero para ello es necesario depositar toda la confianza en Dios. Y al hacerlo, no hay que pactar con los enemigos, es decir, no hay que apoyarse en las alianzas políticas que entrañan múltiples contactos religiosos, sino que al hacer esto Israel puede hacer peligrar la fe en el único Dios vivo y verdadero. De allí que si lo hace, si Israel no confía, si Israel no se abandona, si Israel no responde con fidelidad a la palabra que Dios le dirige, entonces evidentemente vendrán las consecuencias de esta decisión de no ser fiel a Dios. Podremos decir algo que todos comprendemos. En el pecado hay consecuencias. No hay pecados que no traigan consecuencias. Es una gran mentira. Todo pecado tiene consecuencias. Las consecuencias a veces afectan más o menos. Todas me afectan a mí, si soy el que cometo el pecado, pero también mis pecados afectan a los demás, en donde muchas veces pierdo de vista esta realidad. Solamente les pongo un ejemplo para comprenderlo y lo tomo del Antiguo Testamento para seguir en esta línea. Pongo el ejemplo de Jonás. A Jonás el Señor se le llama y le dice que tiene que ir a Nínive para predicar la conversión del pueblo. Y entonces Jonás, cuando va a tomar el barco, en lugar de ir a Nínive, se dirige a Tarsis, es decir, se va en la dirección opuesta. Dios le dijo, ve hacia allá, y Jonás tomó un barco en la dirección opuesta, es decir, huyó del pedido que Dios le había hecho. En lugar de ir hacia el lugar que Dios le pedía, tomó en la dirección contraria. Bueno, ese barco en el que viaja Jonás va a comenzar a zarandearse de tal manera que todos los tripulantes que van en el barco corren peligro de que ese barco se hunda. Es decir, el pecado de Jonás, la desobediencia de Jonás trajo consecuencias para Jonás, pero también las trajo para aquellos que van en el barco con él. A tal extremo que en un momento determinado, esos hombres que van allí en el barco entienden que tiene que haber algo por lo que Dios está enojado y empiezan entre ellos a preguntarse cuál será el motivo, hasta que deciden bajar a la bodega del barco donde Jonás está durmiendo plácidamente. Mientras los demás se preguntan qué pasará, que nos está yendo tan mal, Jonás está durmiendo, ¿verdad? La inconsciencia a veces del hombre que cree que aunque viva de cualquier manera, esas acciones suyas, aunque sean malas, no tienen consecuencias. Y entonces, al hablar con él, se dan cuenta que en realidad, por una confesión que él hace, es él. Él mismo dice, soy yo el que está causando todos estos problemas. Bueno, así también Isaías le dice al pueblo, no pactes alianzas políticas, confía en Dios. Dios es santo, es de una santidad que tú no te puedes imaginar. Recordemos que la lengua de los judíos no tiene superlativos, es decir, no puede decir, por decirlo así, santísimo, no tiene forma de expresar los superlativos. ¿Y cómo lo hace? Repite la misma palabra varias veces. Por ejemplo, dice santo, santo, santo. O como cuando nosotros escuchamos amén, amén. Es decir, la forma de afirmar, la forma de expresar la grandeza de aquello que se está haciendo presente aparece por esta repetición de las palabras. Bueno, Dios es santo. El pueblo tiene que servirlo, tiene que humildemente inclinarse ante él. Esto, de este tiempo concreto, es justamente lo que va a presentar Isaías del capítulo 1 al capítulo 39, conocido por los estudiosos como el primer Isaías, el que vive más o menos en el entorno
del período de Oseas, 740, 750 a.C. En el momento con el reino del norte, los profetas están anunciando que se viene la catástrofe y la debacle, que llegará en el 721. Isaías en el reino del sur ya comienza a advertirle al pueblo de sus infidelidades. En realidad, los animales más rústicos e irracionales son mucho más lúcidos que ustedes para conocer quién es el Señor de ustedes y cuál es el pesebre en el que habita. Que esta profecía de Isaías también a nosotros nos ayude a no perder de vista cómo el Señor se hace presente en medio de nosotros en la humildad del pesebre y cómo debemos siempre reconocerlo reverenciándolo como hicieron los pastores y los magos y no actuar de un modo desapercibido pasando de largo frente a esa presencia suya santa. Isaías, Jeremías, Miqueas, todos profetas muy importantes. Te animo a que los leas, a que de alguna manera te vayas embarcando en este mundo, en este universo de los profetas. Encontrarás muchísimas cosas valiosas, pero fundamentalmente comprenderás también la dimensión profética de tu existencia como cristiano. No olvides que por el bautismo el Señor te ha hecho participar de esa realidad que está en Él. Él es el sacerdote, el sumo sacerdote, el único sacerdote, el sacerdote eterno. Él es, ¿verdad?, el profeta de Dios, y Él es el Rey. De alguna manera todo bautizado participa de esta realidad, de manera tu dimensión profética, la dimensión profética de tu bautismo te animará también a poder permitir que Dios a través de ti se haga presente en tu palabra y pueda animar a los hombres, porque en el fondo los profetas siempre buscan eso. Los profetas no están interesados en descubrir cosas secretas, sino en llamar la atención de los hombres para que vuelvan al camino verdadero. Espero que te sirva esta pequeña síntesis, dándote un pantallazo de un profeta del reino del sur, en este caso el Isaías de los capítulos 1 al 39. El Isaías de los capítulos 40 al 55 estarán en el periodo ya del exilio. Recuerda el contexto del exilio y fíjate en el comienzo del capítulo 40 cómo comienza. Consolad a mi pueblo, dice el Señor. Es decir, un pueblo que está sufriendo, un pueblo que está triste, un pueblo que está en medio de tantas incomprensiones por la tragedia que ha vivido, recibe de parte de Dios una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. El profeta que iniciará, que estará en el momento de la deportación, será Jeremías, y el profeta que se irá al exilio será Ezequiel. Es un profeta que profetizará en Babilonia, es decir, irá deportado con los israelitas hacia Babilonia. Que Dios te bendiga y que esto que hemos hecho pueda ayudarte, pueda servirte. Vuelvo a insistirte, para que abriendo ventanas tú te arrimes y puedas profundizar, porque estos poquitos minutos que tenemos a veces para hablar de estas cosas nos ayudan, pero en realidad es más, diríamos, lo que dejan por decir que lo que podemos decir. Que Dios te bendiga.